viene de la institución el día de hoy. En algún momento, digamos que los grupos de WhatsApp se crecieron por toda la universidad y hay grupos y hay subgrupos de los grupos y hay grandes grupos donde están 2 y más programas y todos esos grupos son creados por estudiantes. Entonces, ¿qué sugiere la universidad? Que cada curso de cada carrera, es decir, de cada periodo, determine con su representante de curso un solo grupo de WhatsApp, que por allí tengan acceso a la información de carácter oficial, como quien dice el profesor fulano de tal manda a decir que tal cosa, se cambió el link, vamos a tener que hacer esto, nos pusieron una tarea, un trabajo, un taller, bla, 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 tenemos que leer esto, aclaramos esto, pero que esa información esté con una cabeza y la cabeza es él o la representante de curso. En este caso son niñas las que están haciendo esa tarea. Que por favor, por esos grupos de WhatsApp, eviten al máximo comercializar productos, hacer cadenas, pedir dinero en solidaridad. Se entiende que los grupos de WhatsApp son obviamente una creación de los estudiantes de universitaria y que pues esta afiliación que tenemos todos pues nos permitiría de pronto apoyarnos en alguna situación, pero que por favor queden por fuera todas las actividades que no sean éticas, lícitas, que atenten contra la moral, las buenas costumbres, el bullying, todo lo que ustedes quieran, pero que nos dediquemos en estos grupos de WhatsApp a manejar las cosas muy bien. ¿De quién será responsabilidad? Del dueño o director de ese grupo, entre comillas, es decir, quien abrió el grupo, que en ese caso sería de pronto el representante o un estudiante bien acucioso y todos han ido vinculándose a ese gran grupo. Ese es un mensaje de ética para todos los programas en el día de hoy y que esos grupos de WhatsApp sirvan para el bienestar de ustedes. Otras situaciones que pasaron en el día de hoy, empecé con el tema de noticias, pero son noticias institucionales. La universidad determinó que no va a haber una asistencia presencial a no ser que el laboratorio a desarrollar sea una actividad fundamental para su ejercicio académico. Es que se nos había dicho a todos los directores de programa que por lo menos debería haber una asignatura que tuviera una asistencia de parte de ustedes a la universidad. Ya hoy quedó, es decir, si por ejemplo esta materia... Profe, se le escucha entrecortado. Sí, es como problemas de internet. Profe, no se le escucha casi. Esperen, reviso. Ah, ya, esperen un segundo a ver cómo hago. Porque aquí sí está como medio grave esta situación. ¿Será que estoy hablando muy rápido o no? Me voy a cambiar de red. Esperaría no generar ninguna caída del sistema. Entonces estoy cambiando de red. ¿Ahí me están escuchando? ¿Qué parte no escucharon? ¿Desde cómo están? Hola, ¿qué tal? No, desde que su merced dijo que clases presenciales no. Ah, ok, bueno. ¿Es el suyo o el mío? Muy bien, entonces, ¿ahí sí me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Me regalan señales de vida, siempre me dicen y yo aquí hago maravillas con el internet, que es igual de malo al de todos ustedes, pero bueno, ahí hacemos lo que se puede. Yo pensé que era el mío, profe. No, por eso es el tuyo o el mío. No, era el mío, y es que lo que pasa es que yo tengo 2 redes en la casa a causa de las clases, y una tiene una cobertura hasta, no vivo en casa, en un apartamento, y es un apartamento de chiquis, pero el internet es tan malo que me hicieron comprar unos cubitos Tubitú repetidor en Colombia. El hecho de comentarles a ustedes que se habían programado unos laboratorios y unos talleres y unas actividades presenciales. ¿Por qué razón? Porque ustedes no conocen la universidad. Y lo que querían las directivas de la universidad era que ustedes fueran a vivir la universidad y se fueran acostumbrando y fueran llegando y todo eso. Entonces, se debía programar por lo menos una actividad presencial de una de las 2 asignaturas. En este caso, comunicación oral y escrita, y en psicología no sé con qué combinamos la otra asignatura de 8 a 10 y con ingeniería otra.
Lo que sé es que obviamente esta no la programaron para asistencial, pero resulta, sucede y pasa que hoy la universidad determinó que solamente los laboratorios que son imperiosos de tomar se dictarán como clase presencial. Hay muchos estudiantes en este momento fuera de Bogotá, hay muchos estudiando desde sus poblaciones, digamos, de cuna natal. Entonces, es importante tener en cuenta que no va a haber ese tipo de clases y que si tienen alguna duda, por favor, se comuniquen con sus directores de programa, con el doctor Páez y con el ingeniero Juan Alberto. Yo les cuento una parte del chisme. Entonces, ya terminé mis parroquiales. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? Sí, profe, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Andrea? Muy bien, profe, muchísimas gracias. Es decir, que ya las clases que teníamos supuestamente previstas para el 25 y 26, esas ya no están. ¿Qué clases son? Y yo les ayudo a comunicarse con su director de programa. No, profe, la verdad no tengo conocimiento. Sé que eran 3 horas de una clase, pero no tengo la suficiente información, la verdad. Fundamentos de administración. Ah, ok. Fundamentos. Fundamentos de administración. En psicología era fundamentos de la administración con el profe Rivadereira, pero están por confirmar porque según lo que me comentaron, creo que esas clases van a ser suspendidas. Aún por eso no les he dado la información porque todavía no me lo han confirmado, chicos, para psicología. Gracias. Ok, y para ingeniería industrial, María, Alejita, ¿qué noticia tienes? No, ¿Te han a mí dicho nadie me nada? contacta. Ay, En ¿cómo serio, es a mí eso, nadie me contacta. como que a mí nadie me habla, todos me odian, mejor me como un Y todos gusanito, me- pero No, ¿cómo mira que así? no sé, o sea, porque el profesor de Sergio, el del módulo pasado, me dijo que me iba a contactar el decano y ¿Y el decano no ha nunca. hablado con ustedes? Pero conmigo no, o sea, ingresó a 2 clases el módulo pasado, pero ya, Ok, pero a mí nada me... entonces le voy a hacer una invitación al ingeniero Juan Alberto para que esté un poquito más cerquita de ustedes y lo invitamos a esta clase, ¿les parece? Listo. Bueno, Sí, chévere que porque hagan no presencia. sé de dónde llega toda la información. Yo me la Ok. averiguo por otros lados. Lo que pasa es que, claro, como yo soy comunicadora, a mí me salen los letreros, pero por las orejas, las cejas, por todas partes. Entonces, Yo la información me la averiguo de mi mamá. ok. ¿Y tu mamá está en derecho? En derecho, sí. Sí, eso es típico que está en derecho. Con esa población de derecho tan grande, todos tienen una mamá en derecho. No sé cómo hacen, pero todos tienen una mamá en derecho. Bueno, ahora tienen otra en comunicación. Yo les ayudo con muchísimo gusto. Entonces vamos a buscar información sobre las materias programadas. Muy bien, entonces vamos a nuestra sección de noticias. ¿Quiénes se acreditaron con las dos representantes de curso? Yo tengo 4. Profe, yo tengo 3. Listo, En entonces psicología tengo 3. vamos 1 y 1. 1 ingeniería, 1 psicología. ¿Ok? Listo, empecemos con Amalín. Amalín, bienvenida. Noticia. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, mi noticia, ay, espérame un segundo que se me bloqueó esto. Mi noticia está en actualidad en este momento, no es de hoy, pero sí es un tema actual y que preocupa de alguna manera a todos los que tienen empresa. Esta noticia la tomé del 21 de septiembre de este mes, donde el titular era Gobierno Nacional emitió directiva presidencial con la que pone la lupa a la facturación de proveedores. Entonces, ¿yo qué hice? Me metí a investigar más que leer esta noticia, fue a investigar sobre la facturación electrónica y encontré varias cosas importantes. Desde el mes de septiembre, las personas naturales y empresas que sean responsables de IVA, también como aquellos que tienen impuesto nacional, impuesto nacional al consumo,
los profesionales liberales, que son aquellos que necesitan una habilitación para ejercer su profesión, entre otros, deben estar habilitados ante la DIAN. Entonces, a raíz de septiembre se empezó a generar todo este revuelo para todos aquellos que tienen o que están obligados a presentar facturación. Y, bueno, ¿qué ha llevado a hacer esto? A que se generen unos grupos, a que la DIAN haya generado una división por grupos de acuerdo a los sectores o al rubro en el que se desempeñan, y empezó a colocar unos plazos. Sin embargo, ya iniciaron a facturar entidades del Estado, entidades de servicios públicos, instituciones educativas, notarías, aseguradoras y algunas entidades financieras, que son las que a partir del 1 de octubre empezaron a emitir esta facturación. Esto se dio a conocimiento porque el presidente, bueno, en mi caso yo lo conocí porque el presidente fue quien emitió las directivas y empezó con todo el tema de la facturación desde el gobierno nacional. Entonces, ellos desde el 1 de octubre ya a todos sus proveedores les están emitiendo factura electrónica. Esta factura electrónica es una factura tradicional, simplemente que para efectos legales, bueno, simplemente no, para efectos legales tiene la misma validez que la factura que nos dan normalmente en papel. Son documentos que permiten hacer cambios y ajustes o correcciones, digamos, internamente o de forma contable. Esta factura se genera internamente, se puede manejar contablemente de una forma más fácil y más rápida, y asimismo se puede emitir ante la DIAN para su validación. Entonces, digamos que por ahí ya tiene un proceso mucho más rápido dentro de las ventajas que tiene esta facturación. También encontramos que es amigable con el medio ambiente, porque está leída yo que tiene aproximadamente como el 80% de ahorro en cuanto al costo que generaba hacer una factura en papel. Entonces también se puede decir que baja los costos en una empresa o a quien tenga que generar este tipo de facturación. Se pueden hacer ajustes efectivos con el comercio exterior. ¿Por qué? Porque hay países que ya han implementado este método de la factura electrónica desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que han hecho es que las empresas que aquí en Colombia empezaron a facturar electrónicamente tienen un proceso más rápido haciendo comercio exterior. De esto, como les decía anteriormente, hay 8 grupos. De estos 8 grupos, si no estoy mal, hasta el grupo número 5 ya tuvo vencimiento de términos para iniciar su facturación electrónica. De ahí para adelante tienen plazo. Hay unos que tienen plazo hasta el 1 de noviembre de este año. Entonces, como otros que el 1 de octubre ya sí o sí tenían que haber empezado. Por eso es que ahorita todo el mundo está en el trámite y en el trajín, literalmente un trajín que tienen que hacer corriendo para estar habilitados con la DIAN y para poder empezar a generar ese proceso con la DIAN y pues estar como al día en su procedimiento, que no tengan pues aquellas multas y todo esto que conlleva no tener este tipo de documentos al día. Ok. Muy interesante entonces la implementación de la factura electrónica. Muy bien. Sí. Continuamos entonces con psicología y después de que hagamos las noticias tenemos 3 personas nuevas. Han escrito por el chat. Son Jacqueline Castiblanco, José Hernández y Ronald Sarmiento. Entonces vamos a permitirles a ellos que se presenten ante el curso porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Profe de psicología, iniciamos con Cindy Pontón. Buenas noches, profesora. Buenas noches para todos. Bueno, la noticia la leí en El Tiempo el 1 de octubre de 2020. Estudiantes de 25 universidades en Bogotá ingresarán a las aulas. Después de 6 meses sin poder asistir a una clase magistral en el aula, miles de estudiantes universitarios en Bogotá se alistan para retornar en los próximos días a sus campus. De hecho, 25 instituciones privadas ya recibieron autorización de la Secretaría de Educación para reiniciar actividades de manera presencial. Algunas lo harán desde la próxima semana. El retorno será gradual. Con alternación por cupo epidemiológico, están autorizadas por clases presenciales los lunes, martes, viernes y sábados a partir de las 10 a.m.
cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad, tanto al ingreso como durante la permanencia y por supuesto sin superar el aforo de 25%. El regreso debe ser además voluntario, es decir, lo podrán hacer los estudiantes y profesores que así lo deseen, quienes no pueden seguir de manera remota, entre las que ya cuentan con autorización según la Secretaría están los Andes, la Javeriana, la Católica, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Manuela Beltrán, la Piloto, entre otras, y 6 están en estudio. Óscar Domínguez, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, dijo que el retorno de las universidades privadas será gradual, progresiva y segura, como lo han establecido los ministerios de Educación y Salud. En el caso de Bogotá se cumplirá con el aforo máximo. Recordó que una parte de los estudiantes, especialmente los que requieren práctica de laboratorio, ya están cumpliendo con los protocolos. Las instituciones públicas aún están en el esquema de reactivación presencial. Según Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal, han estado realizando adecuaciones para ajustar a los protocolos. Sin embargo, aclaró que el retorno físico depende de las directrices del gobierno y la cartera de educación, dado que también media un tema de salud pública. Pues las 5W sería que, pues que regresan a la modalidad presencial. ¿Quiénes? Los estudiantes y los docentes. ¿Cómo? Pues con los elementos, primeramente los elementos de seguridad y protección. ¿Cuándo? Pues depende de la universidad. La Javeriana, la Católica están entre el 15 al 20 de octubre. ¿Y dónde? Pues sería a las aulas de la universidad. Muy bien, Cindy, muy bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, y nosotros acá negándonos al tema, de verdad estamos negados. Cancelar la alternancia es porque todos dijeron no, y entonces aquí estamos. Muy bien, entonces, ¿quién sigue? Alejita, te toca el turno. Sí, sigue Carol Rosso. Buenas noches, compañeros. Bueno, la noticia que yo saqué es del Tiempo. El título se llama 31 niñas víctimas del conflicto armado irán a la NASA. Entrarán a un programa de inmersión científica en las instalaciones del Space Center. En alianza con el Space Center de la NASA, la Fundación Cheese conformó el programa Ella es Astronauta, que busca empoderar a 31 niñas colombianas entre los 9 y 15 años en condición de vulnerabilidad. Les voy a leer un poquito más y ya les cuento cuáles son las 5W. Entonces dice, queremos transformar de manera positiva las realidades de estas niñas que se han enfrentado a situaciones difíciles al poner a prueba sus habilidades de conocimiento e impulsar su educación, explica el organismo. Se trata de un programa de inmersión científica en las instalaciones del Space Center de la NASA, donde las niñas podrán estar en uno de los centros de operaciones espaciales más grandes del mundo, logrando así proyectarse profesionalmente en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Algunas de las regiones de donde provienen las niñas son de Putumayo, Cauca, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca. Bueno, entonces aquí yo saqué en un archivito las 5W. Entonces dice, ¿qué ha sucedido? 31 niñas del conflicto armado van a ir a la NASA. ¿Quiénes son sus protagonistas? Son niñas entre los 9 y los 15 años, en alianza con el Space Center de la NASA y la Fundación Cheese. ¿Dónde ha sucedido? Pues en Colombia, y de donde las escogieron fue Putumayo, Cauca, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca. ¿Cuándo ha sucedido? Pues eso, pues tengo duda, profe, no sé si su merced me puede aclarar. Pues dice que la noticia fue hoy a las 3:45, el 7 de octubre, pero yo investigo y pues hasta ahorita es como un proyecto que lanzaron oficialmente. ¿Sí? ¿Y por qué ha sucedido? Porque ellos quieren transformar de manera positiva las realidades de estas niñas que se han enfrentado a situaciones difíciles al poner a prueba pues sus habilidades de conocimiento y impulsar su educación. Y quiero cerrar con que pues me creí comunicadora social, sino que investigué más de, bueno, ¿por qué? Y por qué no me sale la fecha. Pues resulta y pasa que la protagonista de todo esto es Nadia Sánchez. Ella fue la que creó la Fundación Cheese. Es especialmente solo para mujeres
y sobre todo para niñas y la parte indígena que se encuentran pues muy vulneradas. Entonces ella es la que se encarga de reunir como empresas para que apoyen a las niñas sobre todo. Entonces pues ahí súper bueno el proyecto y no solamente tienen eso, sino muchos más. O sea que este fue el logro, el segundo logro que tiene ella aquí en Colombia. Me encanta eso que profundices en la información. Y eso es no solo el ejercicio del comunicador y del periodista, es de todos, porque los medios de comunicación son, por lo general, bastante superfluos en la información. O sea, Sí. uno nunca encuentra un seguimiento. Fíjense que las parrillas de los medios de comunicación carecen de espacios de investigación. Entrecortado. Y ahí sí ya no sé, Dios mío, ¿qué pasó? Pero creo que esta vez sí es tu internet, compañera. Sí, porque el de la profesora bien. Sí, es tu internet, Kate. Ay, qué bueno, pero qué malo. Ay, qué bueno. Sí, profe. Ay, profe, ¿sabes qué también me di cuenta? Que todo el principio donde estaba la noticia en el tiempo, o sea, como que copiaron y pegaron sobre la noticia de Cheese. O sea, tú vas allá a la página y eso, o sea, sale tal cual como ellos lo copiaron. Entonces se trataba de un comunicado de prensa. Y entonces el comunicado de prensa a veces son tan facilistas que el comunicado de prensa lo repiten igualito. Entonces, si yo soy de una entidad, emito un comunicado de prensa y los medios lo repiten tal cual. Entonces, Sí, así fue. ahí hay un problema, digamos, de falta, o sea, de proactividad. Pero pues no estamos para juzgar eso. Y eso sin contarles que hay un sistema, pero yo después les cuento de eso, es que hoy en día los periódicos y todo lo que son los informativos están contando con software y computadores específicos a los que se les alimenta con palabras clave y se les da la base de una noticia en particular. Ellos van de acuerdo a la novedad redactando solos y omiten la presencia de un comunicador redactando una noticia. Entonces el mismo computador redacta las noticias y lanza los flash informativos, que son los que ve uno a veces paralelo aquí a una página principal, y pues ya estamos siendo reemplazados por las máquinas. Entonces solamente hay un profesional detrás de esto alimentando con la información y el computador se encarga de redactar. Eso así lo hace el New York Times y lo hacen algunos periódicos importantes, Los Angeles Times. Los grandes periódicos del mundo están eliminando su planta de periodistas y la están reemplazando por máquinas. Pero eso también tiene, sin ánimo de crear ahorita conflicto y que me llamen petrista, porque ya me imagino. ¿Que te caen a palos? Sí, claro, porque eso censura la prensa, porque tú al colocar un software, La política. le quitas al software el contexto de tu narrativa. Entonces hay muchos periodistas que tienen una opinión interesante sobre las cosas que suceden, pero al punto que hoy es que el software pues te imprime como si fuera una impresora la noticia y carece de cierto vacío o de cierto sentimiento que uno a veces le coloca a lo que escribe. Sí, aunque nosotros lo que intentamos es ser absolutamente imparciales. Solamente por eso es que las 5W van hacia preguntas muy concretas y se dejan solo para las páginas de opinión el por qué, para qué. Y un estudiante un día me hizo caer en cuenta, un estudiante universitaria me dice, profe, de esa teoría de Harold Laswell hace falta una pregunta. Y le digo, ¿cuál? Me dice, ¿con qué, profesora? Porque es que hay muchas noticias que necesitan de una información financiera y yo siempre lo replico, siempre digo, tiene toda la razón. A Harold Laswell, que es el creador de esta teoría de las 5W, le faltó el con qué. Entonces normalmente el para qué y el por qué son preguntas que van orientadas hacia la opinión y solamente están dentro de las páginas de opinión. El resto es información básica y está anclada sobre las 5W. Muchas gracias, Alexander. Sí, me falta a veces, siempre faltará el toque de una mano amiga. Las máquinas no lo son todo, son facilitadoras, pero no lo son todo. Bueno, muchas gracias. Entonces, Profesora, señora.
a mí me parece que eso que usted acaba de decir es muy importante porque se observa también actualmente, por ejemplo, en las informaciones de tipo judicial, que las relatorías de las altas cortes hacen eso que usted está diciendo. Colocan una publicación de algo que se quiere decir. Por ejemplo, sentencias o providencias que tengan que ver con el abuso sexual o con el feminicidio o con el desaparecimiento, o ahorita que toda la muerte de Álvaro Gómez. Y a partir de ahí se saca una relatoría, el comunicado de prensa, que contiene una información general, pero nada profunda para no comprometerse con procesos de demandas o delitos de injurias y calumnias frente a la publicación de una noticia. Sí, en eso hay, digamos, no sé cómo funciona. Yo fui jefe de redacción del periódico El Jurista y si hay algo bien difícil de redactar es la noticia de orden jurídico, porque se necesita conocer la terminología, se necesita conocer, por ejemplo, la instancia, los términos en los que se da esa información y obviamente la etapa procesal en la que se está, si es posible comunicar o no comunicar, que eso es algo pues bien interesante cuando estamos hablando de fuentes jurídicas o judiciales. Jurídicas va en torno a la norma, judicial en cuanto a ya la parte del proceso, ¿no? Donde intervienen ya fiscalía y todas esas entidades. La jurídica está con las cortes y con todo eso. Muchas gracias, Janet, por tu aporte. Bueno, muy bien, gracias a Carol, a Janet. Vamos ahora entonces con la siguiente noticia. Profe del programa de psicología, tengo a Nubia Beleño. Perfecto. Adelante, Nubia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La noticia que yo leí hoy por la tarde, la leí en W, en la página de la W, y el encabezado es: Colombia podría dejar de ser miembro de la Organización Internacional del Café. Según se informa, el gobierno de Colombia tendrá que hacer una evaluación del rol en la Organización Internacional del Café. Significa que estamos actualmente en renegociación para ver si siguen siendo miembros o no, porque pues debido a el alto costo de los granos, se ha visto afectada como tal la federación. Hablaron con Vallejo, que es el gerente general, se llama Roberto Vélez Vallejo, y él indica que actualmente están haciendo pues propuestas que sean atractivas para la organización para poder diseñar así nuevas estrategias y ver si siguen como en la federación o se retiran igual que Guatemala. Explica que este es un proceso que se da cada 10 años y debe ser pues en claridad que tiene que tener la puerta abierta para poder seguir compitiendo. En este caso pues sería, ¿dónde? En Colombia. Sería para septiembre del 2021 para los cafeteros como tal. Y el cómo sería haciendo la renegociación, pues debido a los inconvenientes que se han tenido con el precio de los granos. Muchas gracias por esa noticia de orden económico, sobre todo que es muy importante para nosotros porque se trata del café, ha sido nuestro producto estrella. Una observación acá a lo que ha comentado Nubia: cada vez que ustedes se refieran, por ejemplo, a nombres de entidades, deben hacerlo completo. Entonces, por ejemplo, Federación Nacional de Cafeteros, deben indicar el nombre completo porque como hay nombres que son similares, en virtud o en pro del entendimiento de las audiencias, de quien me está leyendo, a quien me estoy dirigiendo, debo decir el nombre de la entidad. Cuando se trata de las personas, su nombre completo, porque, digamos, no todos estamos en la obligación de conocer de quién se trata. Entonces me acordé de esta situación y comentársela a ustedes cuando Nubia dijo se trata de Fernando y después Fernando, ¿cómo se llama Roberto Vélez Vallejo.
Roberto Vélez Vallejo, y entonces uno dice, escribe Roberto Vélez Vallejo o dice Roberto Vélez Vallejo, de inmediato se cita el cargo. Cuando se trate, por ejemplo, de entidades que el nombre viene de una sigla, por ejemplo, la ONU, todo el mundo oye hablar de la ONU y habla de la ONU, entonces organización, ¿cómo es? Organización de Naciones Unidas. Cuando uno dice FEDesarrollo, y entonces le está explicando a su audiencia qué es FEDesarrollo. Cuando dice INVIMA, Instituto Nacional de bla, 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 y dice el nombre completo de la entidad. Esto en pro de la claridad. Vamos a ver justamente hoy qué aspectos entran a ser importantes en el proceso de comunicación, donde nosotros debemos custodiar que todo eso lo tengamos presente para aportar claridad a nuestros escritos y a nuestras presentaciones orales. Muchas gracias, Nubia, muy querida. Gracias. Gracias. Sigue entonces ingeniería. Listo, entonces de ingeniería tenemos a Andrés Vargas. Buenas noches, profe. Buenas noches, su merced lindo, bienvenido. Pues mira, la noticia que yo escogí dice, el seguro que entrega protección y respaldo a su empresa. Adelante. Pues habla de una empresa que se llama Seguros Confianza, la cual desarrolló un seguro el cual es creado primordialmente para las empresas y el cual lo pueden modificar dependiendo de las necesidades de cada empresa. En este seguro, pues tiene varias coberturas. Entre las coberturas que entra están daños materiales, pues lo que dice acá, le brinda cobertura integral para proteger a las empresas de posibles daños que puedan ocurrir en el desarrollo de sus actividades. El siguiente que pueden escoger es de responsabilidad civil general, la cual cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que de acuerdo con la ley y por la razón de la responsabilidad civil extracontractual puedan ver perjudicados a la empresa. Ejemplo, como daños a terceros en bienes, lesiones o en casos ya extremos, muerte. El otro es de vida, el cual protege situaciones imprevisibles que pueden afectar a la calidad de vida de sus asegurados. Entonces, aquí en esta noticia, el qué sería la estrategia de un nuevo seguro, el quién, en seguros de confianza para las pymes, que serían las pequeñas y medianas empresas. El cómo sería generar un seguro con varias coberturas. El cuándo, cuando las empresas compren este seguro y dónde, en Colombia. Bueno, muy bien. Esto, si fueras estudiante de comunicación social, te diría que dónde está lo novedoso de la situación, porque aquí pues no es noticia, es una información de carácter comercial, por lo que los amparos a los que se está orientando protección, pues son amparos que todo el mundo tiene. Pero pues en virtud de que aquí hacemos un ejercicio académico pedagógico donde todos intervenimos y hacemos justamente el análisis de las 5W está bien, por lo que es académico, pero si fuera desde el punto de vista noticia, pues no sería noticia porque las compañías todas hacen lo mismo, pero vale la pena y aplaudimos a Protección que tiene estos amparos sobre daños materiales, sobre responsabilidad civil general y sobre seguros de vida. ¿Y tú trabajas con ellos? No, ¿te la encontraste? Sí, sí, señora, o sea, pues la encontré porque pues trabajé en una empresa en la que tuvo como, pues a raíz de la pandemia, pues entró como en crisis y pues como hablaba una compañera, a raíz de una mala acción como en el manejo de las cosas con la DIAN, pues tuvieron como una bancarrota. Entraron en crisis reputacional, ¿no? Ok. Y en crisis no solamente reputacional, sino en crisis a nivel de empresa. Bueno, muy bien, muchas gracias por tus aportes. Qué querido, gracias Andrés. Ok. Entonces,
Seguimos entonces con psicología. Profe de psicología sigue Luigi. Luigi, bienvenido Luigi. Buenas noches, profe, ¿me escuchado? Sí, un poquito, sí, bien, de pronto no tan cerca Sí. al micro. ¿Ya? ¿Ahora se escucha bien? Sí, señor, sí, claro que sí, sí. La noticia que hoy se da en el tiempo me gustó demasiado y se trata sobre los monitores que la Secretaría de Ambiente está creando para bajar la contaminación en el lugar de Bogotá, que es una de las ciudades que están más contaminadas. Entonces el titular es: ¿dónde estarán las nuevas estaciones de monitoreo de calidad del aire? Bogotá estrena desde este miércoles 3 puntos nuevos de monitoreo para así completar 16. Desde este miércoles Bogotá tendrá 3 nuevas estaciones de monitoreo de calidad del aire. Con esta instalación ahora serán... No se le entiende casi, perdón. ¿Pero la gente está escuchando? Es que el problema Sí, no. es que busquemos una mejor ubicación. El problema es el micrófono, no sé si es de una manos libres o algo así. Entonces, o estás muy cerca de la fuente y se está saturando. Haz unas pruebas, aléjate y acércate para decirte y darte la retroalimentación de cómo se te está escuchando. ¿Ya me escuché bien, profe? Estoy juntos. Ahí se te oye mejor, pero haz una frase continua porque muy probablemente por solo 3 o 4 palabras la señal se pone buena y después cuando sigues en emisión continua se daña. Entonces, él está contando... Perdón, Luigi, adelante. Desde este miércoles Bogotá tendrá 3 nuevas estaciones de monitoreo de calidad del aire. Con esta instalación ahora serán 16 puntos de control con los que contará la Secretaría de Ambiente. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, ahí mejoró. La calidad del aire es el reto más importante que tiene Bogotá en términos ambientales, porque es el único que está relacionado con la muerte de más de 1.000 personas al año. Como en todos los temas ambientales, estamos construyendo confianza en nuestro sistema de monitoreo, primero cubriendo la ciudad y después acordando con los expertos y ciudadanos la mejor forma de informar a la ciudadanía de los protocolos para dar respuesta, aseguró la Secretaría de Ambiente, Carolina Urrutia. Las tres nuevas estaciones estarán en Bosa en la diagonal 73 F Sur, número 7844. Usme en la carrera 11, número 65 de 50 Sur. Puente Aranda en la calle UG, numeral 4939. El costo de estas nuevas estaciones asciende a los 3 millones de pesos y se espera que en los próximos meses se instalen 4 más. Los equipos cuentan con monitoreos de material particulado, analizadores de gases, ozono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Además tienen sensores meteorológicos para la velocidad y dirección del viento, radiación solar, presión barométrica, temperatura y humedad relativa. Toda esta información es fundamental para el análisis de datos y la toma de las mejores decisiones en el beneficio de los ciudadanos públicos y ambiente. Las 5 Ws, profe, es lo que ellos quieren realizar en la Secretaría del Ambiente para eliminar la contaminación ambiental en Bogotá. Bogotá es una de las ciudades más contaminadas y que tiene el aire pues, realmente más contaminado. ¿El quién? De Secretaría de Salud para mejorar este problema. ¿Cómo lo quieren realizar? Instalando un equipo de monitores de analizadores de gases, los cuales tienen sensores meteorológicos para reaccionar hacia estos gases. ¿En dónde? En Bogotá y cuándo? A partir de hoy. Listo, profe. Bueno, muchas gracias por ese esfuerzo. Ya entendimos entonces la implementación de los nuevos puntos para control de emisiones y nuevas estaciones a partir del trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente. Muy bien, muchas gracias. Y continuamos con ingeniería.
De ingeniería tengo a Karen Juliet Ávila. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, mi noticia se llama Los 4 sectores que se destacan para invertir en Colombia. Bueno, esta noticia es del Tiempo, es del día de hoy. Bueno, voy a explicar un poco la noticia y a lo último doy lo de las W. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, invitó a los empresarios extranjeros a seguir apostando por Colombia como destino de inversión durante la inauguración de Colombia Investment Summit. ¿Qué es este evento? Este evento es donde se reúnen varios inversionistas a nivel internacional y pues en este evento está el presidente, la vicepresidente, en esta oportunidad está la ministra de Transportes y el ministro de Comercio. Lo que ellos buscan es que estos inversionistas vean cuáles son algunas de los proyectos que hay en Colombia para que se invierta. Entonces, lo que le decía el exmandatario, que quien es también fundador de este programa, es de que, o sea, él hizo un llamado a aprovechar que Colombia tiene mucho potencial de talento tanto local y pues que la posición geográfica de nosotros es muy buena. Entonces, explicó que se generarían nuevos empleos, que cambiaría y se cuidaría mejor el medio ambiente, y pues explicó que asimismo esta inversión extranjera puede contribuir a la economía más incluyente en Colombia y pues puede ayudar a la reconciliación y pues a mitigar los efectos tanto del COVID-19 como a la crisis de la migración venezolana que tenemos en este momento. Bueno, el expresidente indica que nosotros tenemos 4 sectores muy importantes en los que mucha gente ha invertido, muchos extranjeros. Uno de ellos es el sistema de energía limpia y renovable que tenemos. Pues nuestro clima, nuestra geografía ayuda a que pues sea o sea, de que hayan muy buenos proyectos para esto. También hablo sobre la agricultura forestal, pues por la ubicación de Colombia, la hace pues adecuada porque tenemos gran variedad de bosques. También resaltó el potencial del sector agroindustrial, pues Colombia tiene el clima y la agricultura y pues el conocimiento y las habilidades para cosechar cualquier cultivo. Entonces es muy bueno. Y el último es para invertir en tecnologías y innovación para hacer pues crecer por este lado Colombia. Y pues entonces o sea, indica que a Colombia le ha ido muy bien y que él siempre ha querido de que Colombia siga como creciendo. Entonces, pues esto más o menos fue lo que él explicó. Y pues el que pues sería que se van a realizar pues varias inversiones pues por el evento que están celebrando, que es del 7 de este mes al 9 de este mismo mes, quien pues aquí van a intervenir todos los extranjeros que quieran invertir en cualquier proyecto que esté en Colombia. ¿Cómo? Pues ahí ya es cuestión, digamos, del proyecto que esté en este momento pues válido y que puedan invertir directamente para que empiece. Cuando pues el proyecto empiece inmediatamente, tenga todos los recursos y donde pues todos son aquí en Colombia. O sea, todas estas inversiones son para aquí, para Colombia. Y ya, profe. Gracias. Okay. Muy bien, entonces ya sabemos que hay un nuevo evento que se llama Colombia Investment Summit y nos están ayudando desde Estados Unidos. Bueno, eso es parte de la teoría de la dependencia en economía, pero bien, muy bien. Muchas gracias por tus aportes. Y entonces así terminamos noticias hoy. Ya tenemos 4 de ingeniería y 3 de psicología. Tengo una última persona de ingeniería. Con mucho gusto, adelante. Vanessa Cerinza. Listo. Listo. Buenas noches. Buenas noches. La noticia la tomé de el portafolio y es de
de hoy, 7 de octubre a las 8:35 de la mañana. Entonces, Nubank abre convocatorias de empleo en Colombia. Nubank es una empresa, es una entidad financiera que fue creada por, entre otras personas, y un colombiano. Esta empresa actualmente tiene sede en Brasil y en México. Y ahorita pues abrieron sede, llegaron el 30 de septiembre a Bogotá. Va a ser una sola sede, puesto que digamos que es como es el sector financiero y va a ser de manera digital, entonces no necesita de más sedes en Colombia. Entonces, unos de los cargos que necesitan son oficial de cumplimiento IAML, arquitecto comercial, analista de excelencia del cliente, ingeniero full stack, controlador, jefe de política legal y pública. Y si el perfil no se ajusta a las vacantes disponibles, los ciudadanos pueden enviar la hoja de vida, pues en caso de que necesiten algún otro tipo de perfil, ellos los van a vincular. Entonces, ¿cómo aplicar? Se aplica pues a través de LinkedIn o a través de la página principal de Nubank. Entonces, el qué es la convocatoria de empleo, el quién, Nubank, cómo a través de LinkedIn y pues la plataforma de Nubank, y cuándo, pues que actualmente está en desarrollo, y dónde, en Colombia. Entonces, digamos que dentro de las políticas de Nubank es que sobre las tarjetas de crédito no va a haber como una cuota de manejo ni nada por el estilo, y según el portafolio explica David Vélez que los latinoamericanos merecemos una experiencia financiera más simple, más transparente y más humana, y tras el éxito que han tenido transformando la industria en Brasil y en México, hoy se siente orgulloso de anunciar la llegada de Nubank al país natal, pues Colombia, y el objetivo es tener un impacto positivo en la vida de millones de colombianos. Ay, profe. Profe, tienes el micrófono apagado. No, hoy sí estoy en todo yo. ¿Y Nubank es una entidad bancaria? ¿Es una nueva entidad bancaria o no? Sí, señora, es una nueva entidad bancaria, pero ya es de manera digital, no van a tener como filas ni colas, sino todo es como a través de una aplicación, como decir la aplicación de la vivienda. Algunas transacciones o algunos procesos van a tener costo, pero son muy pocos. Entonces, más que todo es como llega una idea innovadora a Colombia y todo es de manera virtual, nada es de manera presencial. Debe tener un gran peso porque todos resaltan la información, la resalta Pulso, la resalta El Tiempo, la resalta la revista Dinero, Portafolio, Semana. Muy bien. Ahí debe haber por detrás un grupo económico bien interesante, porque tiene cubrimiento por todos los medios y es nuevo. Entonces, muy bien, gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces terminamos sesión de noticias, ¿sí? Y tenemos compañeritos nuevos, entonces estos compañeritos nuevos vale la pena darles la bienvenida. Son Ronald Sarmiento, José Hernández, Jacqueline Castiblanco y Santiago Quiñones. Por lo que alcancé a ver, creo que todos son de industrial. Profe, hay una compañera nueva de psicología que se llama Mayra. Mayra. Yo también, Jacqueline Castelblanco también es de psicología. Ah, ok. Que se presenten. Buenas noches. Las niñas son de psicología y los niños de Y Santiago Quiñones también es de psicología también. Ah, también. Bueno, muy bien. Ok, entonces. Profe, buenas noches. Jorge Villar de Ingeniería Industrial. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Casi no me puedo conectar. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Sí, vi que acabas de ingresar. Bueno, muy bien. ¿Ya las niñas monitoras tienen los datos de sus nuevos compañeros? No, profe, no tengo el de todos de psicología. Por favor, me pueden escribir al WhatsApp para agregarlos al grupo. Mi número de WhatsApp es 317. Escríbelo por 585. el Lo voy a escribir por el grupo. Escríbelo por el chat de esta clase para que te escriban.
Entonces, Vale, profe. sí, para que todos estén acogidos, y es que es muy difícil entrar uno ahí como solo y como medio tonteando y sin saber quién es quién. Entonces, por lo menos entre ustedes se ayudan. Y hay que, obviamente, pedirle a los directores de programa que cuiden mucho a estos niños que acabaron de entrar. Ustedes también acabaron de entrar, pero ya están más ubicados, por lo que ya llevan 2 módulos, ¿no? Este es el segundo módulo. Entonces, a los Profe, niños, yo te tengo una cosita. ¿Será señora, que les podríamos explicar la dinámica de la noticia? Porque ya me iba a poner a escribirles a cada uno, pero pues de una vez más bien lo hacemos general. sí, bueno, sí, vale la pena contarles a ellos. Nosotros en esta clase de comunicación oral y escrita tenemos varios objetivos. Uno de estos es, entre otras cosas, perder el miedo a las intervenciones en público, tratar de establecer un orden tanto en las intervenciones orales como en las intervenciones escritas. Dentro de estas metodologías hay una metodología que sale de una teoría de Harold Laswell, que es un teórico, él es psicólogo, entre otras cosas, él es de la Escuela de Palo Alto. Ellos lo que hicieron fue hablar de una teoría que se llama la teoría de las 5W. Cuando uno está informando, cuando uno está dentro de un plan estratégico, cuando uno está formulando siempre, por ejemplo, las propuestas a nivel de procesos de investigación, la teoría de las 5W es muy importante. La mayoría de los hechos recaen sobre el qué y sobre el quién. Lo demás es información complementaria. Uno, como quien genera la información, debe saber si su escrito, si su presentación va a recaer sobre el qué o sobre el quién. Es muy raro que se recaiga sobre las otras preguntas. Las otras son cómo, cuándo y dónde. En ese orden de ideas, yo puedo plantear dentro de una de las formas más utilizadas a nivel de escrito en la universidad, puedo plantear un ensayo. ¿Y cómo se plantea el ensayo? Demostrar un hecho contundente, prácticamente una tesis casi que yo quiero llegar a demostrar a partir del qué o del quién, y luego complementar la información sin repeticiones, sino desarrollando concretamente cómo, cuándo y dónde. Ese es un consejo que le doy a todos cuando estén escribiendo. Si van a hablar del cuándo, agoten todas las instancias del cuándo. Si van a hablar del cómo, todas las instancias del cómo. No estén repitiendo entre cómo, cuándo, dónde, porque eso le resta estilo a los escritos. Y cuando termino mi ensayo, entonces ratifico el planteamiento inicial que hice, porque cierro los ensayos ratificando lo que se dijo al principio. Normalmente la mayoría de los escritos que encuentra uno en los medios impresos siempre tienen esta temática, y el primer párrafo de la noticia, que se llama lead, da la respuesta a esas 5W. Cuando uno se acerca a leer un periódico, uno podría enterarse muy fácil de lo que acontece en el mundo y en la nación y en su localidad, leyendo solamente el primer párrafo, si esta noticia está bien concebida. O sea, me da respuesta al qué, al quién, al cómo y al cuándo y al dónde. ¿Por qué hacemos el ejercicio? Primero, por ejercicio de lectura, por crear hábitos de lectura a nivel de información. Esa información los va a hacer a ustedes grandes porque van a profundizar, porque van a estar enterados de la vida del país, porque van a tener sobre qué conversar, porque pueden establecer una comunicación para romper el hielo en el momento en que están interactuando con alguien de su compañía, por ejemplo. No, Memos un rato. Señor, ¿qué pasó? ¿Quién va a romper? Yo sí le traigo. Brian. Es que no ve que aquí hay que compartir la clase con los niños. Brian, cierra el micrófono y le das el acompañamiento a tu chiquitín. Y entonces que vaya a comer, que se lave las manos, se lave los dientes y ahí se va a dormir. Aunque son bienvenidos también porque aquí aprendemos cosas que nos sirven. Entonces estaba dentro de ese ejercicio diciendo que el hecho de estar permanentemente involucrado dentro del acontecer nacional e internacional, no solamente dentro de su sector, dentro de lo que podría ser el comportamiento del ser humano, de las ciencias sociales para psicología, o del mundo de la industria y de la gestión empresarial, a ustedes el hecho de
permanecer dentro de las noticias les da un nivel conversacional con muchas personas. Esto puede ser para romper el hielo y luego entrar en materia. Entonces, acá desarrollamos esta dinámica. Aparte de que empezamos a ver cómo vamos siendo un poco más fluidos y vamos aumentando un número de palabras a nuestro léxico. Ese es un momento de aporte a las notas que vamos a tener. Yo llevo aquí en mi cuaderno, siempre que está en la clase, todas las participaciones de todos. Eso va a hacer unos punticos. Le va a sumar con los comentarios. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando del libro de la Metamorfosis y quienes lo habían leído hicieron unos aportes de lectura, de tal vez lo que el autor quería transmitir en su obra, de análisis crítico, de aportes críticos, cada uno. Todo esto está anotado aquí y esos son puntos que van sumando por intervención en la clase. Tenemos una primera nota, esa primera nota es un parcial oral y obviamente después de unos determinados días empezaremos a hacer esas preguntas que por lo general, digamos por estudiante acá, en este momento están 79 personas. Debería haber el doble de preguntas y eso lo vamos a desarrollar tal vez durante todo el módulo para que no sea tan estresante. La segunda instancia de calificación es un escrito, un ensayo sobre su libro amado, un libro que ustedes ya hayan leído, un libro que quieren venderle la idea a sus compañeros de que lo lean. Y ese aporte es hacer un escrito en forma de ensayo donde hablen de su libro. Eso me lo deben enviar a mí por correo electrónico. Las monitoras les darán mi correo electrónico. En la plataforma también está en el instructivo de evaluación en la sesión inicial. Y un tercer momento que es una exposición después de que yo haya recibido todos los nombres de los libros y de haber generado unos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo van a exponer, según una directriz que voy a dar, el libro, el tipo de género o por ejemplo vamos a abordar un personaje de la literatura. En este caso ya me da de los que me han mandado. Vamos a armar un grupo con los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ya tenemos acá 2 libros, de pronto aparecen otros 2 y podemos hacer un grupo. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Para más información, las monitoras les dan mi número de celular y si tienen alguna duda, yo con mucho gusto la aclaro. ¿Estamos bien con respecto a eso? Siéntanse bienvenidos, acogidos. Esta es comunicación oral y escrita y mi nombre, Claudia Altamar, directora del programa de Comunicación Social, profesora de ustedes en transversales, comunicación oral y escrita. ¿Alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una inquietud y es, ¿le enviamos a su merced el nombre del libro? Sí, o del señora. autor? El nombre del libro y el nombre del autor. Okay. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a una partecita así como medio teórica. ¿No hay más preguntas? Entonces, al correo, profe, se envía al correo. Sí, se envía al correo. Entonces te dan el correo, sealtamar@sonigraph.com.co. Bueno, entonces entramos hoy otro poquito en materia aquí como medio teórica. Entonces vamos a citar primero lo que es la comunicación escrita. Y la comunicación escrita es tal vez una de las más frecuentes, aunque la oralidad ustedes ya saben que corresponde más o menos al 80%, al 70% de la participación, la oral. La escrita es necesaria, y es necesario desarrollarla, y es necesario desarrollarla a partir de... podemos cerrar el micrófono. Sí, hay un micrófono abierto, vamos a identificar de quién. Creo que es Daniela Silva la que tiene el micrófono abierto. Danielita, su merced se cierra el micro, porfa. Creo que ya lo silenció. Bueno, cualquier cosa, entonces todos me colaboran. Muy bien. La comunicación escrita es tal vez a la que le tenemos reserva. ¿Y por qué le tenemos reserva? Porque no nos entregamos al ejercicio de escribir.
Si hay algo bien claro es que cuando escribimos y escribimos y escribimos, podemos llamar a ese sentir popular donde se dice que el hábito hace al monje y la práctica hace al maestro. Entonces, cuando nos referimos a comunicación escrita, esa comunicación escrita no está sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué no está sometida ni a espacio ni a tiempo? Porque yo me siento frente a mi cuaderno de notas con un lápiz, con un esfero, o me enfrento al computador con una página en blanco y digo, voy a escribir. Y cuando voy a escribir, todo mi proceso de creación se da en un momento en el que puede ser largo o corto. Lo grave es cuando a mí me dicen, el escrito tiene que entregarlo ya. Y entonces uno dice, uy, y yo que no estoy acostumbrada a escribir, ¿qué voy a hacer? Entonces, parte de esta dinámica de conocer la comunicación escrita es darles a ustedes herramientas de cómo se mueve este proceso. Y la otra situación en particular es las características generales de la comunicación escrita. Esta comunicación escrita con el interlocutor no es inmediata. Ellos, nuestros receptores de información, van a recibir el escrito de manera posterior. O sea que yo tuve la oportunidad de aumentar mi dimensión comunicativa. ¿Cómo aumento la dimensión comunicativa? Pensando en la claridad, pensando en que cuando escribí, ¿qué quería demostrar? ¿Qué quería transmitir? A veces yo he visto personas que dicen, uy, voy a sentarme en este momento de ira e intenso dolor a escribir una carta, y una carta que cuando fulano la lea o fulana la lea lo haga llorar o la haga llorar. Claro, hay una intención particular. El rollo es que a veces uno empieza a escribir en esa condición donde no está completamente tranquilo y la comunicación puede salir de acuerdo a mi estado de ánimo, agresiva, impulsiva, utilizando palabras detonantes. No, el ejercicio de escribir no se hace bajo estrés. El ejercicio de escribir no se hace bajo presión. Claro, hay profesionales a los que nos toca escribir bajo presión. Nos toca escribir lo que sea, porque si la noticia salió ya, se escribe ya y se manda ya, porque pues hay un tema que es el tema de la chiva, entonces todo el mundo quiere llegar primero. Ahora casi no hay chivas, ya todo el mundo sabe todo casi al mismo tiempo, pero es un consejo que cuando ustedes tengan ganas de escribir, se sienten a escribir. Cuando dispongan de un momento de interacción con ustedes mismos, de introspección, de tener la posibilidad de pintar en una hoja en blanco o de escribir en una hoja en blanco cuáles son todos los aspectos que van a involucrar en esa comunicación para que puedan planificarla, para que puedan medirla, para que determinen realmente quién va a ser ese lector, qué es el efecto que ustedes quieren causar con la lectura de ese escrito. Entonces, por ejemplo, hay mayor posibilidad de decir las cosas de manera elaborada, de desarrollar un estilo propio. Los estilos se adquieren solamente a partir del trabajo en el tiempo, de escribir, de buscar, por ejemplo, en la complejidad gramatical, algo que yo pretendería, por ejemplo, cómo se le da ritmo a un texto. Más adelante les voy a decir cómo se le da ritmo a un texto, pero tiene obviamente una metodología para lograrlo. ¿Qué es lo que hacen los compositores de las letras de las canciones? Ellos utilizan una métrica en particular y nosotros también al escribir podemos guardar cierta correlación con las frases, con lo largo de las frases, pero eso se los explico más adelante. La comunicación escrita tiene la posibilidad de ser escenario para la creación y la sensibilidad. Cuando yo me dedico a pensar y a escribir y a recordar, y cuando me estoy bañando, entonces empiezo a pensar en mi escrito y yo ya planteé esto, pero me acordé de otro detalle, pero si yo le pusiera, pero si le agregara, voy a buscar, por ejemplo, qué dice fulano de tal, y uno busca dentro de ese proceso una inspiración adicional o un conocimiento adicional, porque yo puedo tener un conocimiento, pero no lo sé todo. Entonces, si voy y busco y amplío el concepto, muy probablemente mi texto se verá completamente enriquecido. Entonces,
la comunicación escrita me permite hacer muchas cosas para que el texto y el ejercicio salgan bien. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? El primero de ellos es la claridad. Los profesionales en comunicación tenemos que escribir para todo el mundo, pero eso no es excepción para la gente. Yo tengo que ser clara cuando escribo. O sea, si la manzana es verde, la manzana es verde. Si la silla es verde, la silla es verde. Y doy pistas exactas porque hay una condición que es la condición narrativa de quien escribe, la condición narrativa y la condición descriptiva de las personas que escriben es muy importante en el momento de dar claridad. Ellas engrandecen el texto, pero cuando describo muy bien, si hay un ejercicio complicado, por ejemplo, es jugar a la descripción. Alexander levantó la mano. Cuéntame, Alexander, ¿qué quieres decir? Profe, hay algo que es muy interesante y es que las personas escriben como hablan. ¿A qué me refiero? A que si uno utiliza muy pocas palabras en su expresión oral, encuentra esa dificultad al escribir. Por eso, muy de acuerdo con lo que usted dice, profe. Hay que trabajar y ensayar para ganar vocabulario. Exactamente, Alexander. ¿Y cómo ganas vocabulario? Leyendo. El ejercicio, por ejemplo, de lectura diaria te permite. ¿Qué querías decir, Fabián? Lo mismo, profe, que a través de la lectura uno enriquece el vocabulario y puede expresarse mucho mejor. Y con la escritura uno puede expresar cosas que a veces no se atreve a decir. Entonces es más fácil escribir y expresar sus sentimientos de forma escrita. A veces, inclusive hoy día con el tema del WhatsApp, hay muchas personas que lo utilizan más que el propio teléfono audible. Prefieren escribir porque a veces se torna más fácil las palabras escritas y no dichas. Muy bien, Fabián. Es un excelente aporte. Sí. Gracias. Continúa que te interrumpí. Discúlpame. ¿Todo bien? No, pues eso, básicamente eso. Resulta que a veces no nos atrevemos a hablar cuando estamos frente a otra persona o frente a varias personas. Entonces preferimos expresarlo escrito, mediante un escrito o también mediante grabaciones. Digamos, yo puedo escribir lo que yo siento, lo que yo quiero expresar y después lo leo para que la gente lo escuche, pero no propiamente tengo que estar frente a ellos. Es correcto, Fabián. Esos aportes están sumamente claros, que son los procesos que cada uno tiene. Digamos que identificamos fortalezas y somos a veces, yo soy mucho más clara escribiendo que hablando, por ejemplo, aunque no me va mal en las exposiciones. Como les conté el otro día, tuve que hacer una conferencia sobre responsabilidad social empresarial y no había hecho una exposición de esa temática, aunque está dentro de la comunicación organizacional y he leído del tema, aunque no he dictado clase de eso y me sentía como angustiada porque tenía encima, o sea, la angustia de tener que representar a la universidad y era un evento de carácter internacional. Entonces era muy, pero muy complicado para mí y pese a que la exposición, como dice mi hija, se me da, de todas maneras tenía mi angustia y tenía mi miedo y eso nos puede pasar absolutamente a todos. Entonces elegimos estar cómodos o en lo verbal o en lo escrito y ahí nos vamos ubicando. Y obviamente también lo que dijo Alexander está bien, uno va escribiendo como habla y hay que aumentar todos los días esa posibilidad de lenguaje, aumentando número de palabras y acepciones y sinónimos y antónimos. Jorge Villar quería participar. Jorge, te escuchamos y luego Viviana. Claro que sí, profe. Quería también dar un apunte respecto a ser claros a lo que queremos expresar o queremos escribir. Muchas veces le damos vuelta a la misma situación o al mismo evento y no somos concisos con lo que queremos hablar o queremos expresar.
En casos, estamos redactando una carta, lo que dice que nos sentamos, vamos a redactar la carta hacia esa persona porque quiero que sienta lo que yo siento en expresión. Y muchas veces lo que le digo en el principio, vuelvo y se lo repito en la mitad y al final vuelvo y se lo recalco. No soy conciso o no somos concisos muchas veces en recalcar la posición que vamos a dar frente a la especificación de lo que quiero que esa persona sienta al momento de la escritura. Ese era mi aporte. Claro, y en ese caso, digamos que la concisión es una de las temáticas específicas o de los aspectos a tener en cuenta cuando estoy construyendo un texto. Y gracias por aportarlo. La situación es que si yo no planifico bien lo que voy a decir, me voy a repetir. Y cuando uno dice algo por primera vez y lo dice bien, no hay necesidad de reforzarlo. Entonces, cuando lo refuerzas y vuelves y lo planteas, te repites y pierdes fuerza. Pierdes credibilidad ante la persona que tienes enfrente. Claro que pues aquí mis psicólogos dirían que hay una intención particular que tiene el individuo de recalcar algo en lo que está pensando, pero pues también hay que revisar el estilo en el que se plantea esa estrategia, pero yo soy amiga de no repetir, porque hay que buscar muy bien para que los conceptos planteados tengan impacto, pero se impacte cada vez más. Entonces siempre la entrada a los textos es muy fuerte y termino ratificando lo dicho y no me repito en el interior y entonces le pego a la claridad, a la concisión, a todo esto que estamos hablando. Viviana, adelante. Muchas gracias, Jorge. Profe, pues con respecto al tema de la comunicación verbal y escrita, yo pienso que para la libre expresión y como el tema de la seguridad, por lo menos hoy en día que manejamos tanto el WhatsApp, claro que sí es un medio de comunicación escrito o básicamente, pero entonces a lo que me refiero es ya el tema, el saber escribir, porque el tema de las mayúsculas, ya como hoy en día, como la manera como se genera el diálogo. Y en otro lado, digamos de forma verbal, digamos también lo que genera como la inseguridad al momento como de generar un diálogo o de tener primer acercamiento o hablar hacia el público, yo pienso que también es como genera la inseguridad, como la falta del conocimiento y es digamos ahí donde uno a veces comete como muchas imprudencias sin darse cuenta. Yo pienso eso también. Bueno, Viviana, en eso, por ejemplo, de la oralidad, el día que uno no está seguro es mejor que no salga. O sea, pasar del anonimato al desprestigio en un segundo no tiene sentido. Entonces, cuando tengas mucha seguridad, te levantas y dices, quiero participar, pero después de haber oído, después de tener un análisis crítico de la situación, después de haber tomado varios puntos de la información y aclarar muy bien antes de participar. Cuando uno está niño, cuando uno está en el colegio, uno siempre, uy, quiero participar. Y entonces, quiero participar, ¿y qué querías decir? No sé, se me olvidó. Y entonces eso queda con los pequeñines, pero por lo menos levantaron la mano y es un principio bueno, pero ya cuando estamos adultos sí organizamos nuestras ideas antes de formular. Jorge, querías decir de nuevo algo. Adelante. Ya que ya se está tocando el tema del WhatsApp y pasar del anonimato al desprestigio es muy fácil. Sí. Sí, eso es relativamente, es muy pequeño el lapso que uno puede arrepentirse. Respecto a eso también tenemos que tabular, tener una tabulación excelente y no siempre algunos van a ser recalcantes al momento de que yo estoy haciendo una escritura sobre las comas. Yo tuve un profesor hace muchos años que me recalcaba siempre las comas y las tildes y era empedernido con eso. Cuando nosotros redactamos, que es importante también la ortografía básica es lo más importante en este sentido porque si yo voy a exponerle a 79 compañeros que tengo conectados hoy y tengo una palabra mal, 50 se dan cuenta, 29 pueden pasarla por desapercibido y la principal que la profesora me va a decir, oye, tienes mal una letra, una palabra. Es importante también tener ese ámbito de tener la tabulación y tener la ortografía esencial. Creo que es acompañante si yo me paso al anonimato, pues ya sé que voy con buena ortografía.
Importantísimo el tema de la ortografía, importantísimo el tema, bueno, también de perder el miedo a todo lo que estás diciendo. Pues bueno, gracias por los aportes. Wilson, Profe. adelante. Ujú. Gracias, profe. Soy un defensor de esa escritura como medio de comunicación activo. Pienso que para llegar a ella debemos inspirarnos. ¿Sí? Cuando nace esa inspiración en nosotros, podemos usar verbos activos, elegir con mucho cuidado las palabras que vamos a escribir, eliminar adjetivos inútiles, ¿sí? Y eso se comienza cuando desde un organigrama, ¿sí? Comenzamos nosotros a hacer esa planeación semanal, o desde un simple comunicado escrito que le hace uno a su pareja o a su familia, eso contagia. Claro. Ahora que estaba Jorge, gracias por los aportes, Wilson. Ahora que estaba Jorge contando de su capítulo con su profesor, uno de mis consejos es más puntos, menos comas, porque cuando uno utiliza demasiado la coma, se vuelve como el Chavo del Ocho cuando está hablando. Y entonces, y fuimos, y volvimos, y vinimos, hicimos, y entonces se vuelve esa redacción como una redacción de hipo. Es mejor construir frases o cortas o frases largas, pero que haya puntos, porque los puntos le dan concisión al texto. Nilson había levantado la mano para intervenir. Nilson, adelante. Iba a decir ahorita que un compañero había mencionado que digamos como que que es, digamos de 79 compañeros, 59 se fijarían en el error y demás. Digamos, hay algo que, digamos, es más probable que se fijen en un escrito, pero digamos en lo que es una conferencia o cuando es hablando a un público grande, digamos como que hay algo que pasa en la música, en las danzas, en el teatro, y es que el error se nota cuando uno se detiene. Si, digamos, yo estoy bailando y a mí se me cae el sombrero, se me cae el pañuelo y voy bailando a recogerlo, la gente va a creer hasta que es parte propiamente del baile. Pero si yo me detengo de bailar y voy directamente a coger el sombrero y después ya me devuelvo a la fila, o sea, eso se ve, es como tachar en una hoja horriblemente. Y lo mismo en la música, si estoy haciendo si estoy haciendo un solo de clarinete y me detengo en una nota y como que porque esa fue la que la embarré, el público no tiene absolutamente ni idea de cuál es la partitura que yo estoy tocando. Lo Sí, mismo sí en el es. teatro, y así sucesivamente. Si es una improvisación o algo. ¿Tocas clarinete? No, clarinete no, 4 y guitarra, charango y así. Ah, qué bien. O sea que tienes la música en las venas. Sí. Bueno, yo también. Yo toda mi vida he cantado y es parte de mi esencia, pero eso les cuento después cuando ya nos conozcamos más. Muy bien, muchas gracias. Jorge, le voy a dar paso a Jacqueline, por lo que has intervenido 2 veces para que Jacqueline hable y luego hablas tú. ¿Te parece? No, profe, no sé, espérame a ver si puedo quitar la manito. Ah, bueno, ok. No, no me la deja quitar, está siempre arriba, quedó Es arriba. que siempre me dice que hay... No, quedó arriba. A mí me aparece en la pantalla que veo la mano levantada, pero no me la deja quitar. Ok, perfecto. Jacqueline, adelante. Gracias. Gracias, maestra. Yo quería aportar, digamos, a la conversación, a lo que estamos viendo ahorita, que el tema que quizás ha tocado la profesora o ha tocado uno de mis compañeros es el de redundar. Cuando uno está haciendo un escrito, cae mucho en utilizar unas palabras o ciertas palabras que llaman muletillas o redundar y hablar del mismo tema y darle vueltas al mismo tema y pierde finalmente uno como la atención de quien lo está leyendo. Entonces pienso que cuando uno está haciendo un escrito, lo importante no es escribir mucho o alargar un tema dándole vueltas al mismo tema, por así decirlo, y redunda uno en la conversación o en lo que está dando a entender, sino uno tiene que, si va a hacer un escrito, sea un ensayo, sea un libro, sea cualquier escrito,
pues darlo a conocer de manera con detalles, dando a la imaginación del lector lo que tú estás queriendo dar a conocer sin repetir y repetir y repetir. Claro. Eso te lo da, aunque no todo, ayer hablábamos que no todas las palabras, digamos, en el tema de la sinonimia o con los antónimos, no todas se usan en la misma dimensión. Sí tengo la posibilidad de elegir cuáles son los términos y las acepciones adecuadas para cambiar esas palabras. De hecho, hay conectores dentro de la redacción que puedo ir cambiando para no utilizar lo mismo. El problema está cuando uno se acostumbra a hablar con muletillas y la gente dice, termina una frase, ok, o hace utilización de otro tipo de conector que lo repite y lo repite y lo repite, y en ese orden de ideas pues le quita ritmo a su presentación y le quita lo que tú estás diciendo, fuerza interpretativa a lo que se está diciendo. Muchas gracias. También teníamos acá a otra compañera. Profe, yo. Nata, y yo había notado a alguien más, otra chica que vea, Lorena. Entonces vamos profe, ¿también puedo dar un aporte ahorita? Sí, claro, vamos con Lorena, con Natalia y con Lisette. Y yo. Profe, Yo. Jordani, profe. Cindy. Bueno, espérenme un segundo porque entonces les dejo la temática para que las pongan todos ustedes. Ya vamos a casi a terminar la clase, no, pero todos pueden participar. Entonces empezamos con Lorena. Vamos de uno en uno porque ya me confundí aquí con esta pantalla. Lorena, adelante. Buenas noches. Di, Lorena. Sigue, buenas noches. Bueno, yo quería aportar que es interesante el hecho de que hoy en día contamos con técnicas, libros que nos ilustran acerca de cómo es correcto escribir y hablar. Pero me parece curioso que antes en la historia no existía nada de todas estas tácticas. Afortunadamente las hay, pero el ser humano se las ingenió para crear comunicación. ¿Sí? Desde símbolos, gestos, y cómo hemos cambiado y cómo ha evolucionado todo esto. O sea, si uno a veces se pone a leer escritos antiguos, se da uno cuenta que incluso hacían dibujos para hacerse entender. Y cuando uno mira eso, se da cuenta de que a pesar de que hoy en día tenemos libros, textos, técnica, aún seguimos cometiendo muchos errores y que nos sigue haciendo falta mucho. Sí, pero también nos permite darnos cuenta que definitivamente sí hemos avanzado, sí, o sea, es increíble lo que ha evolucionado la comunicación. Todo ha sido evolución, en eso tienes la razón. Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con, ¿quién dijo? Nati, que no te veo en la pantalla. Hola, profe, soy Natalie. Natalie, ok, Natalie, ok. Listo, Natalie, adelante. Bueno, aportando un poquito respecto a lo que estamos viendo de la claridad, yo opino, o bueno, me ha pasado por experiencia propia que, bueno, yo soy corredor de seguros, entonces por el tema de la pandemia, pues yo qué hacía, mi trabajo es visitar clientes, ¿sí? Entonces era, digamos que se me facilitaba cerrar como los negocios al visitar a un cliente, porque pues hay seguridad, el cliente te está viendo, sí, cara a cara, tú presentas el producto, puedes cerrar el negocio y todo ok. A raíz de la pandemia, pues todo es virtual, ¿sí? Entonces ya es con llamada, ¿sí? Si no es llamada, entonces a través de correo electrónico. Entonces ahí pues voy, o sea, al comienzo se me dificultó un poquito. Yo decía, no voy a cumplir la meta, no voy a vender, pensaba yo. Gracias a Dios, no, pues no fue así. Y pues respecto a la claridad, digamos en los correos, en la información que yo le envío a los clientes, tengo que ser muy concisa, muy precisa, lo que tú hablas de todo el tema de la ortografía, no extenderme. Entonces, eso me ha servido, digamos, como esta pandemia me ha servido para eso, ¿sí? Como de pronto aprender a expresarme de forma escrita, como, o sea, no estaba acostumbrada a manejarlo así. Entonces, digamos que eso ha sido bueno y he aprendido. Muy bien.
Bueno, y aparece entonces Profe, Jordani. Jordane. Sí, señora. Bueno, cuenta. Profe, pues a mí me parece que desde los inicios de que empezamos, desde la antigüedad, pues hemos evolucionado mucho, ¿no? Porque pues antiguamente era por jeroglíficos y simbología. Hoy en día, pues, gracias a Dios, tenemos ya una lengua ya con fundamentos y con reglas. Por eso es que hoy en día, pues, ya las personas que tratamos de esforzarnos y estudiar, pues, tenemos una mejor ortografía. En cuanto a la antigüedad, pues, en mi caso, cuando yo estudiaba, yo soy egresado del INEN, y pues en ese tiempo a mí me enseñaban mecanografía y me enseñaban escritura, y pues por eso es que nosotros, nuestra generación tenemos mejor ortografía que hoy en día los pelados, porque no, ellos en los colegios ahorita, ellos ya no les enseñan qué es ortografía ni mecanografía, que tú sabes que esa materia ayudaba mucho en cuanto pues para nosotros aprender dónde va un punto, dónde va una coma, dónde va una tilde. Entonces, esa es la cuestión, profe, pues que gracias a Dios nosotros contamos con una enseñanza mucho mejor que la de ahorita que están dando, porque ahorita todo es por medios tecnológicos. Ok. Bueno, muy bien, gracias por tu aporte. Bueno, profe. Le voy a pedir el favor a María Isabel, Alexander y a Mayerly que el día de mañana entren, ¿quién dijo yo? Lisette. Yo también. Y Lisette, sí, señora. Por favor, que mañana inicien con el comentario porque debo cerrar en tiempo por lo menos este cuadro de presentación aquí. Pero van a empezar, no se olviden, anótenlo por favor, qué era lo que iban a aportar al día de hoy para yo poder presentar esto, pero no dejarlas por fuera. Me excusan, por favor, les agradezco mucho. Por favor, mañana empezamos con ustedes. María Isabel, Alexander, Mayerly. Muchas gracias, profe. Yo también, profe, yo hace ratico estaba diciendo. Ay, chinitas, que lo limitado de mi pantalla. Bueno, no, tranquila. No, lo limitado de mi pantalla a veces no me deja, pero bueno, perfecto. Entonces, voy a terminar aquí con estos aspectos que debemos tener en cuenta a nivel de construcción de texto. Entonces, no solamente la claridad, sino, por ejemplo, la concisión. Ya aquí nos habían hablado de la concisión. ¿Qué significa concisión? Utilizar palabras justas. Cuando yo magnifico el texto desde el punto de vista que utilizo expresiones que no van a llevar a ningún Pereira, es decir, que ese inicio, digamos, como concatenación de palabras, lo único que hacen es distraer el objetivo central del planteamiento de mi escrito, de mi frase, pues ahí pierdo el año. Entonces debo ser conciso en lo que voy a decir. Esa es la segunda condición. La otra condición es que hay que ser veraz. Se le debe imprimir verosimilitud al texto escrito. Muchas personas escriben las cosas y pareciera que se tratara de situaciones que no existen. Claro, eso se plantea, por ejemplo, en una novela de ficción. Y en la novela de ficción uno escribe una cantidad de cosas. El hecho de ayer, por ejemplo, de haber leído y de habernos enterado de la obra de Franz Kafka, con el cuento de la metamorfosis, está dentro de esa ficción. Es muy difícil creer que un ser humano se convierta en un insecto. Se hizo de manera metafórica, pero muchas personas escriben a veces faltando a la verdad y ese es un principio que no debe transgredirse porque todas las personas parten de un principio de honestidad cuando yo estoy escribiendo. O sea, lo que yo escribo debe ser veraz. La otra condición es evitar la ambigüedad. O es azul o es rojo, o es negro o es verde, que es distinto a la claridad. La claridad es el planteamiento de las ideas a partir de una estructura de lenguaje que diga realmente lo que yo quiero decir. Pero la ambigüedad es esa condición que de pronto plantea situaciones que son contrarias
o que no le permiten al receptor de la información entender muy bien de qué se está hablando. Entonces, por no conocer del tema, por querer hacerlo más grande a partir del escrito, de alguna manera estamos siendo ambiguos, no atacamos las ideas directamente. Y eso le pasa a las personas que a veces tienen temores en decir las cosas como las deben decir. Eso no quiere decir que sea agresivo en la escritura, pero digo lo que tengo que plantear y lo redacto de manera tal que mi lector tenga una idea precisa de lo que estoy haciendo. Otro concepto en particular es la densidad, y la densidad se trata de un estilo activo que narra hechos, pero acumula descripciones y otros elementos literarios que de pronto la gente no entiende. Entonces, para cerrar este concepto, lo primero que les tengo que decir es, no utilicen palabras que no conocen el significado de esa palabra o de ese concepto dentro de la construcción de la frase. Lo mismo, cuando en la lectura se encuentran una palabra nueva que no conocen, no asuman que la palabra quiere decir lo que ustedes se imaginan que es. No, vayan al diccionario, busquen, todos ahora tenemos la posibilidad en nuestro celular de escribir, por ejemplo, definición de tal término que no conozco. Ese es un ejercicio prudente que nos aumenta léxico, que nos aumenta palabras para utilizar en los escritos, y cuando ya conozco en qué dimensión puedo plantear ese término o esa palabra, pues ya lo hago con seguridad. A veces también ciertas especialidades, como por ejemplo los médicos, en oportunidades los ingenieros, los científicos, hablan en un lenguaje técnico. El lenguaje técnico puede volverse denso para las personas del común. Tuve un profesor de economía que siempre que le íbamos a explicar algún proceso nos decía, bueno, y eso a nivel de zapatero que traduce. Yo lo puedo escribir muy bonito, pero la grandeza de la redacción del texto no está en complicarlo utilizando palabras que nadie me va a entender. La grandeza del texto está en construir frases, oraciones y párrafos, en ese orden van. Frases, oraciones y párrafos que me lleven a mí a una dimensión comunicativa donde la otra persona diga qué bonito, qué inspirador, qué mensaje tan grato, o qué situación tan cruda, qué realidad tan compleja acabo de recibir en esta información. Pero que el texto produzca algo. Sin embargo, pues teniendo en cuenta la claridad, la concisión, ser veraces, evitar la ambigüedad y evitar la densidad. Otra cosa es la sencillez, y cuando yo planteo aquí ser sencillo, estoy haciendo referencia a no utilizar palabras de carácter vulgar. El vulgar no tiene que ver con la palabra de grueso calibre, la palabra que está fuera de lo normalmente aceptado dentro de un planteamiento, digamos, como ético o adecuado para un lenguaje. No, lo vulgar es lo del común. Entonces, por allá hace rato Alexander nos decía, escribimos como hablamos. Y utilizamos, yo he oído cómo se desvirtúa en nuestra lengua castellana cuando todos utilizamos muletillas, y por lo general esas muletillas son groserías. Entonces estamos hablando con un amigo, sí, marica, pero no, marica, pero claro, marica, pero es que no sé, y todos marica. Más otras palabras que se van añadiendo, y entonces en 3 digamos, de 5 o 7 palabras que se encadenan, unas van repetidas, que era lo que también estaban aportando acá, la repetición de unos términos que además no aportan a la forma, ni al estilo, ni a la concepción de texto. Entonces, en esa idea, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje que no sea tan corriente como el de la calle, pero que sea sencillo para que todo el mundo lo entienda. En virtud de eso se enfoca la sencillez.
El tema de la naturalidad, importantísimo ser naturales. ¿Para qué vamos a utilizar palabras que no conocemos? ¿Para qué vamos a buscar palabrejas complicadas que nadie utiliza? ¿O para qué vamos a utilizar, por ejemplo, hay un profesor en comunicación social y de pronto también es transversal para algunas carreras cuando se dicta historia a través de una materia institucional que se llama Cátedra Colombia? Y es el profesor Orlando Páez, Orlando Cardona, perdón. Orlando Cardona es filósofo y a él le encanta hablar en posmoderno. Yo siempre digo que habla en posmoderno. Y su forma de estructurar toda su presentación, todo su speech y toda su explicación es sumamente compleja y uno dice, qué hombre tan erudito, no, qué hombre tan complicado. Y nosotros lo molestamos en la universidad y le decimos, profe, pero a ver, no, él no puede hablar de una manera diferente. Entonces uno se va a interpretaciones. De 10 palabras que él pronuncia, 9 uno no las conoce. Entonces no se trata de hacer sentir como un ignorante a quien recibe la información. Con quien yo estoy hablando debe sentirse incluido, debe sentirse parte del proceso, porque comunicación es compartir, comunicación es darle la posibilidad al otro de que entienda cómo me siento, darle la posibilidad al otro de describir, utilizar la descripción y utilizar esa narrativa, pintando con palabras escenarios, situaciones, condiciones, emociones que el otro debe entender y que de ellas debe dejarse permear. Entonces es importante no complejizar y hablar de forma natural. El tema de la conexión está obviamente desde el punto de vista de la norma gramatical con el tema de los conectores que vamos a utilizar en nuestras frases. Muchos conectores son las preposiciones a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras. Y muchos conectores más, y entonces yo debo escribir mi texto sin repetirme. Yo voy a encontrar un sinónimo que actúe en la misma dimensión y me ayude específicamente a lo que tengo. Y finalizamos con el tema del interés humano. Tenemos que acercar todo lo que produzcamos al lector. Debe ser de su interés. ¿Quién es mi lector? ¿Quién es mi auditorio? ¿Quién es esa persona que está esperando de mí y que se quiere dejar impactar por mí? ¿Qué pasa con esa persona que tenemos enfrente? Entonces, debo acercarme a sus intereses a partir de la construcción de texto. Los voy a dejar acá en el día de hoy, agradeciéndoles haber participado. De nuevo le digo a María Isabel, a Alexandre, a Mayerly, a Lisette y a Cindy que mañana antes de las noticias continuamos con esta puesta en común que es tan interesante, de poder participar y de poder expresar. A veces las participaciones de todos, como no somos neófitos en el asunto, todos ya somos grandes y tenemos una experiencia, todos podemos aportar y construimos y de pronto de lo que decimos corregimos cosas. Entonces, muchas gracias por haber estado hoy. Gracias a todos por participar en este programa de comunicación oral y escrita. Buenas noches, Profe, Juan Carlos. ¿Me regalas un minutico, por favor? Sí, señor Juan Carlos, claro que sí. Gracias, profe. Al igual que Gracias por la compañera de ayer, yo también quiero expresar mi inconformidad por la cantidad de gente que hay en esta clase, al ver nomás el tiempo que ahorita hay compañeros en los cuales quieren compartir sus ideas, en el cual no alcanza el tiempo por la cantidad de personas que hay en esta clase. Habemos 80 conectados a este momento. Quiero expresar esa inconformidad. Habemos demasiados para una clase, se me hace a mí. Si fuera en la presencialidad, tendría que ser mucho menos. No sé cómo sea la metodología de la universitaria, pero la verdad, para una clase se me está haciendo demasiada gente y cuando queramos participar no vamos a tener el tiempo y usted misma está dándole el tiempo. Usted se me ha hecho muy buena profesora, ha explicado muy bien el tema, pero la verdad hay compañeros los cuales a usted por el tema de cómo lleva estructurada la clase le ha tocado dejarlos para el día siguiente porque no alcanza el tiempo.
Ujú. Entonces, sí, eso es. Gracias, profe. qué Bueno, pena. Juan Carlos, Pues tienes yo toda Se nos podría va un decir, poquito la perdón, clase en yo participación y podría nos decir, perdemos de la clase tan excelente, tan magistral que tiene la profesora. ok, yo podría, perdón, yo hago una acotación, una opinión al respecto con lo que dice Juan Carlos, el compañero, y la chica Marta. Yo creo que en este momento, pues todos vamos a querer participar en algún momento, ¿cierto? Todos tenemos ideas, todos queremos aportar, expresarnos, ¿cierto? Y pues debemos ser conscientes de que como somos bastantes, pues simple y sencillamente lo que hay que hacer es un poquito más claros y concisos y no extendernos tanto, y así podemos darle participación a los que también quieren hacerlo. Porque pues en este momento es complicado, sabemos la situación por la que estamos pasando. Entonces, pues todos debemos como ponernos en la posición de cada uno y pues todos aportar un poquito. Entonces, ser un poco más concisos y de esta manera pues todos vamos a poder participar. Obviamente, yo sé que de pronto todos no lo van a hacer, pero los que quieran o los que queramos, pues lo vamos a poder hacer. Bueno. Ujú. Sí. Bueno, sigo insistiendo para Juan Carlos y para todos. Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo y seguramente todos vamos a irnos con una satisfacción y vamos a tener cosas nuevas. Claro, lo ideal no es estar tantos dentro de una clase. Vuelvo a ratificar que existe un derecho del estudiante de poderse manifestar ante las autoridades de la universidad y plantear el esquema. Eso yo se los dejo en libertad. Tal vez trataría de pronto mañana, voy a invitar al ingeniero Juan Alberto y al doctor Páez para que estén conmigo en el inicio de clase, conversemos un poquito, a ver a dónde podemos llegar, nos entendemos, se puede plantear algo ante la universidad. De pronto buscan pues otro profesor alterno que pueda encargarse de una parte del grupo. Y pues si no nos va bien, pues yo cuenten conmigo que hago mi mejor esfuerzo para que todos por lo menos se lleven una idea concreta de esta comunicación oral y escrita, unos aportes y pues que pueda dar lo mejor de mí. Muchas Gracias, gracias a profe. ustedes, Profe, pero gracias digamos Fabián. que Gracias. digamos que el contenido del programa se puede manejar desde el inicio y la parte del debate lo podemos manejar al final. Yo creo que no, pues esa es mi opinión, no, yo Claro, creo que no tiene ningún problema. sí, Digamos que podemos, el contenido, se puede manejar de pronto el contenido de la clase al inicio y dejamos sí, el debate para el final, pues para quienes no tengamos ese bueno. inconveniente. Bien, y acortamos un poquito el tema de las noticias. Hoy, por ejemplo, participaron 8 y nos tomamos 1 hora. Entonces, podemos ceñir el tiempo a los 30 minutos iniciales de 6 a 6:30 con el tema de las noticias, pidiendo las noticias un poco más concretas, sin perderle el ejercicio y darle a la participación del grupo también otro espacio. Entonces, sí, nos podemos organizar. Recuerden que pues todo se puede planificar y cuando uno quiere, puede. Entonces, todo lo podemos lograr. Mañana entonces iniciaremos hablando de nuestra planificación, qué queremos, piénsenlo bien, plantéenlo si quieren también a las representantes de curso y si quieren noticas también conmigo al WhatsApp, por correo electrónico, yo las recibo todas, reviso todo antes de la clase y ya tenemos como un resultado antes de empezar a debatir. Que tengan todos Listo, una profe. bonita noche, que descansen rico, que tengan sueños bonitos y una excelente clase a continuación. Muchas gracias. Profe, muchas Gracias, gracias. Buenas profe. noches. Que Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias por sus Gracias, profe. aportes. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, chao. Buenas noches. Gracias, chao.